Muy buenas tardes a todos. En nombre de MEA Productos, les agradecemos su presencia y participación en el diplomado técnico, el cual será impartido por el personal de MEA Productos. Antes de iniciar con nuestro cuarto módulo de blog normado, queremos dar algunos lineamientos generales para poder desarrollar este módulo con el mayor orden posible. Tendremos la sesión de preguntas al finalizar la conferencia. Por favor, pueden levantar la mano en las reacciones que aparecen en la pantalla de Zoom para pedir la palabra. Les habilitaremos el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas al expositor. Les informamos también que el diplomado está siendo grabado para posteriormente enviarlo a través de correo electrónico. Solicitamos desactivar la cámara y micrófono para evitar cualquier distracción a nuestro expositor. Les recordamos que para obtener el diploma de participación deben completar como mínimo el 90% de asistencia. En el chat está el link de asistencia, el cual deben de ingresar para registrar la participación del módulo del día de hoy. Por favor, ingresar y registrarse siempre con el mismo nombre y correo para validar su participación. En este momento le dejo la palabra a Jorge Chutuk, ejecutivo de ventas de MEA Productos. Bienvenido, Jorge. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con esta capacitación el día de hoy. Y el tema a tratar es blog normado. Bueno, vamos a iniciar, a entrar en materia. Ok. Pues bueno, hablando en el tema de blog normado, esto surge como una necesidad que viene desde hace bastante tiempo atrás. Posiblemente uno de los momentos históricos donde en Guatemala se determinó que deberían de existir ciertas regulaciones para poder tener en el mercado productos estandarizados que cumplan cierta calidad para poder garantizar seguridad y bienestar en el caso de la construcción, vienen a partir de 1976, muy seguramente, donde el terremoto que se sufre en ese momento deja una devastación en Guatemala realmente significativo. En ese momento, pues las casas estaban en su mayoría construidas por una mampostería hecha de adobe, y pues el sismo que reciben fue realmente significativo, lo cual causó bastante destrucción en el país. De todo esto, pues surgieron iniciativas o necesidades de entidades como el FHA, eh, otras instituciones como AGIES, que es la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales y Sísmicos, em, que buscaron empezar a desarrollar algunas normas en tema de construcción. FHA empezó a solicitar ciertos requerimientos para la construcción de viviendas, y pues las normas guatemaltecas como las COBANOR vinieron a impulsar estos reglamentos buscando que haya una estandarización. Entonces, a raíz de eso tenemos un blog que hoy en día pues cumple lineamientos internacionales, hasta cierto punto adaptándose al entorno de Guatemala. En Megaproductos trabajamos con una gran variedad de estos elementos de mampostería. Al final, estos elementos o blocks lo que hacen es de que cumplen una función dentro de toda la técnica de mampostería como tal. Lo que busca o lo que vienen a hacer los blocks en sí es que vienen a sustituir el elemento de mampostería sólido por un elemento con espacios, con vacíos, pero que tenga la capacidad de resistir determinados tipos de cargas, y que trabajando en conjunto a la hora de estar pues ya unificados por diferentes elementos agregados y tener otros elementos monolíticos eh, o elementos estructurales trabajando en conjunto, van a dar un mejor soporte a la construcción. La ventaja de trabajar con un blog normado es que tenemos un proceso estándar de fabricación basado en normas. Se tienen diferentes tipos de medidas, y también por ende tenemos diferentes tipos de resistencias para satisfacer las necesidades en cada momento. Y se tiene un mejor manejo y a la hora de poder estar trabajando debido a pues, los diseños, debido a las características que, aunque sean resistentes, al mismo tiempo deben de cumplir con cierto nivel de peso para que pueda ser
un fácil manejo, ¿no? En el tema de construcción y bloques el bloque de concreto, este lo que busca es trabajar en un conjunto o con un conjunto de elementos, como aquí lo vemos, aquí podemos observar toda esta, todo este gran paño de pared, si así le podemos llamar, que está conformado por diferentes elementos. La mayoría de estos elementos son los bloques de mampostería, pero están confinados en este caso por lo que son mochetas, lo que son soleras, y en algún momento puede tener un sistema de refuerzo basado en pines. Eh, Todo este elemento lo que busca es darle soporte a la estructura y que pueda venir y trasladar cargas de los diferentes niveles a través de las paredes y que estas cargas lleguen a los cimientos y por ende se disipe a través del suelo. El bloque es un elemento, como les digo, de mampostería, es un mampuesto, es un elemento que se coloca, cuando hablamos de mampostería, es un elemento que se coloca uno sobre otro y a la hora de trabajar en conjunto, pues dan ese soporte de resistencia. Los bloques de concreto en Guatemala deben de cumplir por lo menos las normas Cobanor o las que están establecidas en Guatemala, mejor dicho. Son las normas Cobanor, que estas se derivan a su vez de normas internacionales que buscan de cierta manera apegarse bastante a las necesidades del entorno de Guatemala. Guatemala, este, a nivel internacional se manejan diferentes tipos de normas, diferentes tipos de resistencias que muchas veces son mayores a las nuestras, sin embargo, hemos tratado de adaptar a través de las normas NTG un tipo de sistema o de resistencias adecuadas al tipo de territorio, dado que nuestro país es altamente sísmico. Es importante entender esto y es importante saber de que estas normas vienen y nos dan un apoyo y una guía de cómo lo mínimo que necesita un bloque a la hora de ser fabricado. En el caso de las normas, tenemos la norma 41054, la cual está, o la función, el objetivo de la norma es venir y regular los bloques de concreto que son para uso en muros y que son de uso estructural. Y en el caso de la 41055, estamos hablando de una norma que se enfoca en los bloques de concreto que no van a soportar carga o que son para bloques que no van a que en la mampostería van a trabajar, o mejor dicho, que no van a estar para trabajar en un sistema mampostería de viviendas. Estamos hablando de bloques que a nivel de norma se considera que no van a estar siendo utilizados para cargas, para muros de carga. Eh, y la misma norma hace el énfasis y permite que se fabriquen con la salvedad del uso, ¿no? Dentro de las especificaciones que tenemos que considerar a la hora de elegir el bloque que vamos a utilizar en la construcción de la vivienda, lo idóneo es venir y tomar por lo menos estas tres variables, que es la resistencia a la compresión que me puede dar el bloque, el nivel de absorción y en alguna medida la relación entre el nivel de absorción y la resistencia me da la densidad del bloque, aunque no necesariamente a mayor resistencia tiene que ser más denso. Eso va a depender de muchos elementos y muchas situaciones en cómo está diseñado el bloque, ¿no? Dentro de la terminología a nivel de bloque que vamos a utilizar están estas dos. Estamos hablando del área. Está el área bruta, que es el área de todo el bloque, considerando largo por ancho. Entonces venimos y tenemos toda todo lo que es el largo por el ancho, sin más ni menos, nos referimos al área bruta. El área neta está compuesta por el área externa del bloque o el área que es el largo por el ancho, menos el vacío que tiene internamente. Cuando nosotros le restamos el área de los agujeros del bloque al área total, nos genera el área neta. A nivel internacional, la resistencia de los bloques está definida en área neta. En Guatemala, históricamente, estas medidas
de área neta y área bruta nos sirven para definir lo que son las resistencias, y actualmente en la terminología del mercado actual estamos hablando sobre área bruta. Cuando nos hablan de un bloque de 25 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o cuando nos hablan de una resistencia de 50 kilogramos por centímetro cuadrado, estamos hablando de terminologías que van en función del área bruta, y a nivel internacional pues esto ha cambiado. Dentro de los parámetros que contempla la norma para bloques estructurales, que es la norma 054, eh, este parámetro de resistencia que nos contempla acá, nos da una clasificación de los tipos de bloques para carga que podemos encontrar en el mercado. Esta clasificación nos indica que tenemos tres categorías de bloque a nivel estructural, con una resistencia mínima a cumplir. Quiere decir de que los bloques pueden exceder esta capacidad de resistencia, pero lo mínimo validado por laboratorios de ensayos debe de ser lo que en esta norma vemos. En la columna de la izquierda aparece la clase. Tenemos la clasificación A, B y C. A la hora de realizar un ensayo, el promedio de la resistencia que debe ensayar 5 bloques o más, o sea que como mínimo en un lote de producción se deben de extraer 5 lotes, perdón, 5 bloques. Y a esos 5 bloques se les hace un análisis de resistencia. El promedio que saque nos va a dar la pauta para considerar la resistencia total del lote. Como la misma norma lo indica, la cantidad de muestra que necesitamos son 5 bloques como mínimo. En el caso de las resistencias, cuando hablamos en la categoría tipo C y que estamos hablando sobre la resistencia sobre área neta, nos dice que un bloque de clase A necesita una resistencia de 133 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado en su área neta. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que debe de resistir el bloque soportado en sus paredes. Como mínimo, debe de cumplir 113 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el mercado nacional, ¿cómo vemos este bloque? El tipo A. Lo vendemos como 70 kilogramos, pero 70 kilogramos sobre área bruta. Entonces, básicamente, estas son las clasificaciones. Tenemos, si lo queremos ver, una analogía al mercado o una comparación con el mercado nacional, tenemos el bloque de clase A, es el bloque de 70, el clase B es el de 50 y el clase C es el de 35. Aquí la norma nos lo indica sobre área neta, y lo que nosotros lo manejamos comercialmente es sobre el área bruta. En la columna de la derecha nos indica lo mínimo que debe tener un bloque al momento de hacer el ensayo para ser considerado dentro del mismo ensayo, y que si nos salimos de este parámetro también afecta el resultado del lote que estamos teniendo. Si ensayamos dentro del ensayo que estamos haciendo, del promedio de los bloques, nos resultan algunos bloques con 113 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es permisible para que entre dentro del ensayo. Y es permisible para categorizarlo en la clase A. Si fuese el de la clase B, pues debería tener como mínimo 85 kilogramos. Y si fuese clase C, 56. Pero ¿qué ocurre si hacemos un ensayo y tiene que 105 kilogramos? Pues bueno, en este momento lo que se debe de hacer es de que si estaba destinado a hacer un bloque tipo A, como no está cumpliendo con el requerimiento y está mínimo de eso, se le atribuye la resistencia siguiente inmediata. ¿Qué quiere decir? Que si estábamos fabricando un bloque tipo A y no cumple su nivel de resistencia, tenemos que pasarlo a la siguiente resistencia que sea aceptable. En este caso, si cumple 105 kilogramos sobre centímetro cuadrado, sería una categoría B. Entonces, con eso garantizamos que se están teniendo bloques en el mercado que están cumpliendo estas normas mínimas. Todo esto siempre, en el caso de Mega, tratamos de respaldarlo con los ensayos de compresión y estos ensayos de resistencia que nos dan. Es el certificado que ustedes tienen de respaldo que el bloque que están adquiriendo está cumpliendo con estas clasificaciones como mínimo. Y en muchas ocasiones, pues los blocks exceden estos parámetros de resistencia.
y, y se siguen manteniendo en esa categoría, buscando pues tener ese respaldo, pues de tener mayor capacidad de soporte. Aquí pues hace algunas consideraciones. Habla de que el bloque clase A puede usarlo en construcciones de 2 niveles, mayores a 100 metros cuadrados de área total de construcción. Estamos hablando que una clase B es en construcciones de igual de 2 niveles con un área mayor a 100 metros cuadrados, y el clase C en construcciones de un nivel menores a 50 metros cuadrados. Em, Aunque todo esto está sujeto a varias situaciones, a diferentes variables que en la construcción hay que tomar en cuenta. El bloque en sí debe tener una composición o debe ser adecuado correctamente para su construcción, pero también se debe considerar los demás elementos que tienen que ver con el mismo sistema, ¿no? Dentro de otras las variables a considerar a la hora de determinar qué bloque usar, o el bloque nos está requiriendo un cliente. Por un ejemplo, a veces un cliente necesita colocar un bloque en la parte inicial de su construcción, cerca de donde está sus cimientos, y principalmente donde está la solera de humedad. Pues bueno, o en la parte que va entre el cimiento, la solera de humedad. eh, Tenemos que considerar qué tipo de bloque vamos a colocar ahí, porque estamos en contacto pues, las áreas más cercanas a la tierra. Por ende vamos a tener en temporada de lluvias mayor cantidad de agua en el terreno, mayor saturación, y esto va a brindarle o va a hacer de que se humedezca nuestro bloque. Para esto también es necesario pues tomar en cuenta que dependiendo de los tipos de bloque también hay un nivel de absorción de cada uno, la absorción de agua, ¿no? En las diferentes clases tenemos diferentes tipos de absorción. La imagen de acá nos indica que el bloque de mayor resistencia, que es el de clase A, tiene o debe de tener un valor menor de, de 10% de su masa en capacidad de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que si el bloque pesa 25 libras, el 10% o menos de ese peso es lo que debe de absorber el agua, debe de absorber el bloque como máximo al momento de estar en contacto con el agua. Si digamos, si estamos hablando en ese sentido, estaríamos hablando de 2,5 libras debería ser la capacidad de absorción del bloque. Si el bloque absorbe 3,5 libras de agua, quiere decir que es un bloque que no tiene el nivel de impermeabilidad que se busca, y lo que ocasiona es de que va a dejar pasar más el agua. ¿Qué vamos a tener acá? Diferentes problemas. Estamos hablando de bloques que van a estar en paredes, en la parte inferior, pegados a la solera de humedad. Se van a empezar a humedecer, les va a salir un hongo. Si tiene pintura o tiene algún tipo de revestimiento, como un cernido o algún acabado, pues este acabado va a empezar a generar un hongo, va a empezar a desprenderse, va a empezar a generar diferentes tipos de problemas a raíz del nivel de absorción de un bloque. Y no digamos que con el tiempo, cuando este nivel pues ya es mucho, la fragilidad del material también se ve comprometida, ¿no? El, el bloque es más impermeable, o el que tiene menor nivel de absorción, es la categoría A. Debe de tener menos del 10% de su peso en absorción. La categoría B debe de absorber menos del 15%. La categoría C debe de absorber menos del 20% de su masa en agua. Hay una categoría adicional, que es la categoría D, que en la norma 41054 no se contempla, pero la contempla la 41055 y la vamos a ver en un momento. Pero si estas tres tienen este nivel de absorción, por ponerles un ejemplo, cuando hablamos de la clase C, estamos hablando de un bloque de 35 kilogramos, es el sello verde. Si se dieron cuenta, la clase A posee un sello de color azul, la clase B un sello de color rojo, la clase C un sello de color verde. La categoría D
es otro sello, es el denominado color negro. Si la clase C tiene un nivel de absorción que debe ser menor al 20% de su peso, el de la clase D es mayor, o sea que es un bloque que absorbe más agua, es menos permeable, se va a filtrar más, se va a humedecer más. No es recomendable ponerlo en contacto con la solera de humedad. Es un bloque que, dependiendo del área donde estemos trabajando, si es un área donde hay más humedad, si está pegado a una pared o a un muro natural, eh, hay muchas variables que van a influenciar y pueden hacer que este bloque pues tenga mayores inconvenientes en el tema de filtración o que se humedezca más. Bueno, vamos a continuar. Otra de las variables a considerar es la densidad. La densidad del bloque, ¿qué quiere decir? Que los bloques tienen las mismas medidas siempre. Ustedes agarran un bloque de 14, 14, 19, 39 o 15, 20, 40 o el que ustedes quieran, y siempre va a tener las mismas medidas, pero va a cambiar la resistencia. Y el bloque, ustedes cuando lo tocan o cuando lo levantan, es más pesado. ¿Qué quiere decir esto? Es más denso. Si ustedes, para ponerles una comparación, ustedes pueden agarrar una, una caja, la cual está hecha ¿qué digo? De madera o de cartón, y por la densidad del material va a pesar 50 gramos. Pero si tenemos este mismo volumen y lo utilizamos que fuera acero, es un material mucho más denso y el mismo volumen va a pesar 500 veces más. Entonces, ¿qué ocurre con la densidad en los bloques? La comparación es de que tenemos bloques pesados, medianos y livianos. Y como ustedes podrán deducir, el más pesado corresponde a la categoría del bloque de mayor resistencia, al de sello azul, al de 70 kilogramos por centímetro cuadrado en área bruta o 130 por área neta, ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, estamos viendo el pesado es sello azul, el intermedio es un bloque de sello rojo y el liviano es un bloque de sello verde. Quiere decir de que es más denso uno, por ende va a ser más pesado, y este nivel de densidad quiere decir de que las partículas están más unidas entre sí, y esa unión entre partículas va a evitar que haya la filtración. O sea, el nivel de densidad nos ayuda a que el bloque tenga más capacidad de poder repeler el agua, o que sea más impermeable, o que absorba menos agua. Dentro de las medidas que a veces nos vamos a topar en el mercado, dependiendo con quienes estemos trabajando, hay quienes hablan sobre medidas nominales o medidas reales. ¿Qué significa esto? Una medida nominal quiere decir que yo puedo estar hablando de un bloque de 20 por 20 por 40. eh, cuando, pero a veces estas medidas lo toman algunos constructores, porque ellos, a la hora de realizar sus cálculos, están calculando de una vez el área del bloque, considerando la sisa. Entonces, el área del bloque más la sisa nos da un resultado similar a lo que estamos viendo acá. Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos hablando de un bloque de un muro, nos aparece que alguna persona nos puede pedir, mire, quiero un bloque de 20 por 20 por 40. A él se lo pidieron así, y el cálculo tal hizo un arquitecto o el maestro de obra, cualquier persona. Em, y lo están viendo desde el área total, considerando en sí la sisa o el pegamento que va a llevar, ¿verdad? En este caso se refieren a bloques que, como se ven en las columnas de la par, estamos hablando de bloques que son de 19, 19, 39. Entonces, en esta tabla, ¿qué podemos ver? Es una comparativa dentro de las medidas que nos pueden consultar como medida nominal a la hora de estar haciendo cálculos en planos versus las medidas del mercado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la medida nominal va a llevar 1 centímetro más en el largo, en el alto y en el ancho. ¿Por qué? Porque es la medida de la sisa que va a llevar. Es la única consideración que hay que tomar en cuenta. Pues bueno, aquí tenemos ya otros parámetros que nos indica la norma. La norma nos habla sobre el espesor de las paredes y el espesor de los tabiques, ¿no? En esta imagen se pueden ver dos tipos de bloques que son sumamente comerciales en el mercado. Estamos hablando de bloque de un tabique y de dos tabiques.
em, debemos de considerar de que indistintamente si un bloque es de uno o de dos tabiques, el bloque debe de hacer o debe de cumplir siempre con la resistencia mínima. Y no es necesario que un bloque de dos tabiques tenga que realmente exceder por mucho la resistencia, o que a la hora que tenemos un bloque de un tabique y cumple la resistencia del sello verde, y luego colocamos otro de dos tabiques y bueno, es que este es mejor. Eh, Eso es relativo, porque puede ser mejor porque le sirve para partirlo en dos y a la hora de estar trabajando una pared le es más práctico, pero no va a ser, no necesariamente es mejor en resistencia. ¿Por qué? Porque los dos al final, si son normados, van a cumplir la resistencia mínima. Entonces, a veces digamos, como la idea que se tiene de que un bloque de dos tabiques es mejor que el de uno, porque es más resistente, porque es más fuerte, realmente no es cierto. Los dos deben de cumplir una resistencia mínima, y toda vez que cumplan, los dos son aptos para el uso en lo que se requiera, ¿no? También haciéndoles otra, hablando del tema de algunos paradigmas o algunas ideas que tienen las personas, los bloques, según los indica la norma, eh, hay que tener las consideraciones en cuanto a la densidad, hay que considerar lo que es el nivel de absorción de agua y la resistencia. Sin embargo, la norma no indica eh, una resistencia que pueda tener un bloque a un esfuerzo, a una, como lo dicen algunas personas, es que yo tiro el bloque usted y no se quiebra, o lo tiro y sí se quiebra, y, no me pasa con uno o con otro sí, aquí. Bueno, ese tipo de ensayo no existe. La norma no habla de un ensayo de tirar el bloque, no habla de un ensayo de jalar el bloque de un costado y me va a aguantar. Todos estos elementos están diseñados para soportar cargas uno sobre otro. No son diseñados para impactos, porque pues, su estructura es diferente. No es esa la función. Y no son diseñados eh, para, estirarse o para hacerles un esfuerzo eh, que no sea el de comprimir. Entonces, si ustedes le aplican otro tipo de fuerza, pues van a tener X cantidad de resultados que no son normalizados, porque no es esa su función. El bloque, la función es estar uno sobre otro, estar confinado por diferentes elementos de refuerzo o de apoyo, pues trabajar de esa forma, ¿no? Pasar las cargas desde la parte superior al suelo. De esta forma, pues haciendo el paréntesis y volviendo al punto de la composición de las paredes, eh, los bloques deben de tener estas composiciones de espesores mínimos. Tenemos paredes tanto en el lado de la pared frontal, que serían estas de acá, deben de cumplir con un espesor. En este caso, cuando hablamos dice el espesor mínimo de las paredes frontales promedio de 3 bloques en milímetros. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos hablando de un bloque de 9 centímetros, que nos referimos a un tabique, la pared lateral debe de medir 19 milímetros de espesor. Y la pared del tabique, que son estos de acá, que son estas paredes de acá, estas paredes de acá, estas 4 paredes de acá, estas deben de tener un espesor de 19. Cuando hablamos de las paredes frontales, que es estas caras, o la cara trasera, esta pared de acá, esta pared de acá, estamos hablando que debe tener 19. Si se dan cuenta, son bastante simétricos. Y podemos deducir que para un para un tabique, el espesor de las paredes debe ser de 19 milímetros, para un bloque de 14 debe de ser de 25 milímetros, y para un bloque de 19 debemos de tener las paredes más largas con espesor de 32 milímetros, y las paredes más cortas o los tabiques con un espesor de 25 milímetros. Esto es lo que debemos de considerar dentro de las medidas de los espesores de pared que nos solicita la norma, ¿no? Bueno, después esto correspondía a las normas, lo anterior a la norma 41054. Ahorita vamos a entrar a la norma 41055, que habla sobre bloques huecos de concreto, pero para muros que no soportan carga.
Esto es importante tenerlo presente. ¿Qué significa un muro que no soporta carga? Es cualquier estructura hecha por diferentes elementos mampuestos que van a servir como para circular, digamos, un muro perimetral. Básicamente, esa es una de las funciones principales. De ahí, toda vez ustedes le coloquen algo encima, pues ya están transfiriéndole carga. Eso no quiere decir de que en automático estos bloques se van a desplomar, para nada. Lo que hace ver la norma es de que debido a las condiciones sísmicas de Guatemala, debido a la composición de la fabricación de estos elementos y debido a otros factores que pueden influir a la hora de estar trabajando las estructuras y estar haciendo los proyectos de obra civil, estos bloques se pueden ver muy comprometidos si los utilizamos en muros de carga. Por eso la norma hace este énfasis y por eso hay un apartado o una norma especial para estos muros, que es la 41055. ¿Quiénes entran ahí? Había una categoría que nos hacía falta anteriormente, que era el bloque de clase D, que era el bloque de sello negro, que es el bloque que normalmente vemos en el mercado. El bloque de sello negro entra en esta categoría, que es un bloque que no está diseñado para carga. Es la categoría de este bloque, la norma 4155 de Guatemala lo clasifica como NC, que eso significa no carga. Entonces es un elemento de mampostería que no está diseñado para esto. El promedio del ensayo de resistencia de 5 bloques tiene que darnos una resistencia sobre área neta de 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y sobre área bruta, lo que todos conocemos, el bloque de 25 kilogramos. Esta es la norma para el bloque de 25 kilogramos. Bueno, el nivel de absorción. El nivel de absorción debe de ser inferior al 25%. Esto es lo que recomienda. Y como máximo aceptable, un 27.5% del peso del bloque. ¿Qué quiere decir? Que si el bloque pesa 20 libras, más o menos unas 5 libras estaría aceptable que pese más cuando se moja y como máximo unas 6 libras, pero si el bloque absorbe mucha mayor humedad, es un bloque que tiene más porosidad, es un bloque que tiene menos denso, que es menos denso. Esto se da por diferentes factores, agregados y demás, pero esto viene y al final afecta, pues, porque es un bloque que va a cargar más humedad. En la norma 41055, en la clase NC, o los bloques de sello negro, las principales medidas en centímetros que encontramos en Guatemala es el bloque de 19, el bloque de 20, el bloque de 14, el bloque de 15, el bloque de 19, 19, 19, que estas son mitades. Tenemos el tabique de 9, tabique de 10. O sea, la misma norma contempla básicamente para diferentes tipos de medidas, pero son medidas que están diseñadas para esto. Si lo vemos anteriormente, la otra norma no contempla todas estas medidas, porque ahí estamos hablando de diferentes tipos de ensayos, diferentes tipos de usos, diferentes tipos de aplicación. Que existen en el mercado, por supuesto, existen, pues, y están, dan las resistencias que lo piden, pero aún así la misma norma no lo tiene avalado, por lo menos en escrito no está. Em, bueno, un ensayo de resistencia, básicamente para que tengan una idea, consiste en tener una máquina que está previamente calibrada, la cual está diseñada para que nosotros venimos y le colocamos un bloque. El bloque que se va a colocar dentro de esta máquina debe de ser nivelado. Si tiene alguna rebaba, si tiene algún exceso en la parte superior, se debe de eliminar y dejarlo prácticamente a escuadra, a nivel, para que no haya ningún tipo de variación al momento de que la máquina le hace el ensayo. Luego de colocar el bloque, como vemos en la imagen de la izquierda, se gradúa el nivel y básicamente pues la plancha de metal queda, digamos, presionada sobre el bloque.
se pone a rodar la máquina o a trabajar y lo que hace es de que empieza a aplicar una carga o empieza a aplicar fuerza o empieza a comprimir el bloque. Por eso este ensayo de resistencia es un ensayo de compresión. El bloque trabaja a compresión porque trabaja uno sobre otro. Entonces, lo que le estamos haciendo con este tipo de ensayo es validar de que el bloque esté diseñado para soportar eso que va a cargar. Y digamos, y más que soportar es validar que eso, eh, que la resistencia que nos va a dar la máquina es la que la norma lo permite y que alcanzamos esa resistencia debido a que se hizo un buen proceso en la parte de producción, ¿no? Entonces, la máquina, ¿en qué momento se va a detener la máquina? Bueno, la máquina es con un nivel de calibración tan sensible y que se debe de mantener esta, esta calibración en evaluación constante. Quiere decir que la máquina cada 6 meses viene una entidad externa a la empresa, revisa la máquina, le hace testeos, ya traen sus propios elementos para calibrar y validan de que la máquina esté calibrada. Entonces quiere decir que la máquina nos va a dar los valores que la norma nos lo dice. El block se le aplica la carga y cuando el block presenta la primera fisura interna, ¿cómo se va a notar esto en la máquina? Bueno, durante todo el tiempo que empieza a trabajar la máquina empieza a hacer un esfuerzo. Quiere decir que le empieza a aplicar carga de forma constante. ¿Qué quiere decir esto? Pongámosle que ustedes presionen algo con la misma fuerza durante determinado tiempo. Llega un momento donde esta presión, que es constante, al momento que se fisura, hay una variación que la máquina detecta. Esta variación es una variación del esfuerzo, es una variación de la fuerza, es una variación de la carga aplicada, y esa pequeña variación hace que la máquina se detenga. Entonces, en ese momento que la máquina se detiene, viene y mira en qué momento se detuvo, en qué cantidad de carga, que es uno de los datos que aparece acá. Entonces, este dato que aparece acá de 181.5 newtons, eh, digamos, es la cantidad de fuerza aplicada, son kilonewtons, es la cantidad de fuerza aplicada por la máquina. Esto se mete a una ecuación, a una fórmula, y nos da ya la resistencia considerando el área del bloque. Y ya en base a eso ya determinamos, bueno, este bloque es de sello azul, de sello rojo, de sello verde, sello negro, y si cumple o no cumple, ¿no? En base a lo que vimos anteriormente. Bueno, el tema de fabricación. Eh, pues para fabricar un bloque, básicamente se puede hacer de un montón de elementos. O sea, ustedes pueden hacer bloques o sea, desde la época de los mayas fabricaban bloques con diferentes tipos de elementos. Hoy en día estos bloques que son estándares, que ya llevan normas, utilizan también una variedad de elementos como puede ser arena natural, piedrín, arena poma, eh, hay diferentes tipos de clasificaciones de agregados. Hay agregados finos, hay agregados gruesos. ¿Cómo saber qué tipo de agregado voy a utilizar? Eso depende qué vaya a fabricar. Depende si voy a fabricar un bloque de resistencia baja, de resistencia media, de resistencia alta. eh, el tipo digamos, de los cementos también, porque hay diferentes tipos de cementos, no es cualquier cemento que se utiliza, aunque es un elemento que ayuda a generar el pegado, no solo es eso, el cemento le brinda resistencia, le aporta resistencia, pero también los agregados son una fuente de resistencia del mismo elemento. Adicional, lleva aditivos especiales para que cumplan diferentes tipos de funciones, que ayuden en el tema del fraguado, que ayuden en el tema de las resistencias. Y pues bueno, ¿qué, qué utilizar para hacer un block? La respuesta es depende qué querramos hacer, depende qué tipo de block querramos trabajar. Lo que sí es de que en la medida de lo posible o en el caso de megaproductos, nosotros nos enfocamos en trabajar materias primas de cantera. ¿Qué quiere decir? Que son materias primas que llevan un estándar, que pasan por un sistema de tamizaje, que nos mandan, si pedimos una determinada arena con cierta granulometría,
El proveedor nos está brindando los certificados y nos está diciendo constantemente y nos está mandando el producto que pedimos acorde a esa granulometría. Eso nos ayuda en el proceso de estandarización y a tener los productos, pues prácticamente si estamos hablando de bloques de 25, todos los bloques de 25 cumplen con la misma norma, cumplen con la misma resistencia, trabajan con agregados iguales, ¿verdad? Sin embargo, hay unas consideraciones también a tener en cuenta. Por el mismo hecho de la, así que al final, que como son elementos fabricados por componentes y por materias primas de origen natural, o sea, estamos hablando de arena blanca, de arena puma, perdón, estamos hablando de piedrín, estamos hablando de otros tipos de arenas, eh, que sí puede variar, va a variar el color, eso puede variar. ¿Por qué? Pues es sencillo, ustedes van a una playa, ustedes pueden ir a, por ponerles un ejemplo, y no es porque de ahí se extraiga el material, pero por poner un ejemplo, ustedes van a una de, digamos, a la playa de Monterrico y tiene el mismo color la arena que el volcán de Pacaya. Pero si vamos a Playa Dorada es diferente. Si vamos a, hay lugares que tienen, no sé si se han fijado, hay tierra de color rojo, de color marrón, tenemos unas que están más cargadas con azufre. Entonces, esta variación de minerales que existen en la tierra nos dan diferentes tonalidades. ¿Afecta esto? No, no tiene nada que ver. Es como nosotros las personas, en el fondo, o sea, al final somos lo mismo, aunque en apariencia nos veamos diferentes, pero es justamente la misma situación. Entonces, estos elementos con los que están hechos los blocks pueden variar en tonalidad, sin embargo, siempre vamos a buscar las granulometrías más adecuadas, la estandarización de los blocks, que en las plantas se mantengan los mismos parámetros de estandarización y buscando el cumplimiento de las normas COA-NORMA, ¿no? Que son las que respaldan estas fabricaciones. ¿Qué datos generales encontramos en un blog? Bueno, lo que encontramos a nivel general es la medida. En este caso tenemos un blog de 1419 por 39. Estamos hablando de que esta es la medida real del blog. Aquí en la imagen se ve que tiene un sello de color azul. Por lo tanto, este sello corresponde a esta fila, que son los datos que tiene este bloque. Quiere decir que debe de cumplir una resistencia mínima sobre área neta de 133 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene un peso promedio de 25 libras. Las unidades que lleva un camión de 200 quintales son 800. Y una plataforma recomendamos que lleve 1760. Sobre todo estas últimas dos son recomendaciones. Como les digo, los blocks siguen siendo la misma medida, pero por el nivel de densidad tiene mayor peso. Entonces, aunque su vehículo les dé más espacio para cargar, recuérdense que siempre hay limitaciones de peso y por ende esto puede implicar un riesgo en el manejo. Aquí también en este cuadro vemos lo que son la diferencia entre estos bloques cuando hablamos de un tabique y cuando hablamos de bloques de doble tabique. En el doble tabique pues hay variaciones, por lo menos en el caso del sello azul tenemos mayor peso y por ende pues en algún punto podría afectar en sí la carga, pero la seguimos manteniendo, ya, dado que 4 libras de diferencia por 1760 unidades de una plataforma realmente no es un peso tan significativo que vaya a, en sí a afectar las plataformas, considerando que estamos trabajando con una plataforma con un peso máximo de 550 quintales y pues un camión de 200 quintales, ¿verdad? La tolerancia a medidas es más o menos 3 milímetros, que quiere decir de que las paredes de que en algún momento tengan 3 milímetros de más o 3 milímetros de menos, esto la misma norma lo permite. Eh, definitivamente se busca que esta variación en la medida de lo posible no exista, aunque es complejo en algún punto evitar que el bloque sea exacto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, los moldes que se utilizan son moldes de metal que tienen un revestimiento pues bastante considerable
para que eviten el desgaste, pero estamos trabajando con materiales como cemento, como los agregados y algunos aditivos que realmente en algún punto le generan un nivel de corrosión alto, lo cual viene y afecta las medidas del bloque. Lo que se busca es hacer un monitoreo constante y buscar, eh, digamos, darle cierto nivel de uso a los a los moldes, a la fabricación, antes de hacer el mantenimiento. Y pues con ello buscar que estas medidas de tolerancia sean raramente o que raramente lleguen hacia el consumidor. Las unidades que tenemos por pared en este tipo de block de 14, 19, 39 son 2 unidades y media y una tarima lleva en este caso 105 unidades. Por la misma situación y los mismos moldes que nosotros utilizamos cuando hablamos de bloques de un tabique, el mismo molde trae una unidad que viene de doble tabique. En este caso, de las 105 unidades que lleva cada tarima de producto, más o menos 15 unidades tienen el doble tabique que les pueden ayudar a la hora de pues estar trabajando en la pared y que necesiten mitades. El enfoque del doble tabique lo tenemos principalmente para eso, para apoyar en la construcción en el tema de cuando se requiere pues la mitad de un bloque y que sea fácilmente manejable y trabajable por el constructor. Y como les decía, el hecho de que tenga una o dos tabiques realmente no debe ser, o sea, no va a afectar si, si va a resistir más o menos. Eso no es indistinto, simplemente es por practicidad de uso. Aquí tenemos otro dato. En este caso estamos hablando de una solera. Bueno, estuvimos hablando casi que todo el tiempo de block. Ahora estamos hablando en el tema de solera. Lo que hay que considerar en la solera es de que las soleras se fabrican considerando las necesidades constructivas y en correlación a los productos que se solicitan. ¿Qué quiere decir? Que si solicitamos un sello negro, un sello eh, rojo, verde o azul, se fabrica la solera. ¿Cuál es la función de la solera? Eh, y también se preguntarán algunos, ¿por qué no aparecía en la norma? Bueno, pues la solera es un elemento que lo que busca es eh, servir de cajón para que ustedes le puedan colocar internamente un refuerzo de metal o un armado o una armadura hecha de metal y luego va a estar rellena de concreto. Entonces, este elemento no va a trabajar como un bloque hueco, sino que su funcionalidad final va a ser trabajar como va a ser un bloque sólido. Y lo que busca la solera, pues es evitar el uso de la madera. Entonces, el mismo concreto, pues básicamente va, o en la misma forma y el concreto que ya viene, el diseño de la solera, va a contener el resto del concreto y pues esto va a buscar que cumpla la función de una solera, ¿verdad? De confinar el concreto y eh, el hierro de esfuerzo que se le va, de refuerzo que se le va a colocar. Bueno, y vemos las mismas características. Estamos hablando de un sello negro con un peso de 20 libras. Nos recomiendan 1000 unidades por camión, 2500 por plataforma. La misma tolerancia de más o menos 3 milímetros. Las piezas por metro cuadrado, igual, por ser una medida igual a la anterior, de 12.5. Y en la tarima, pues son 105 unidades. Otro ejemplo, estamos trabajando pues aquí un bloc de sello rojo. En este caso, el sello rojo nos indica que posee un peso de 31 libras, tiene una resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, esto sobre área neta, o 50 sobre área bruta, que es la medida comercial. El camión se recomienda que cargue 650 y la plataforma 1625 unidades. Cuando hablamos de un tabique y cuando hablamos de dos tabiques, pues realmente no hay una variación sensible. Si ustedes observan, los datos son similares. Por ser la misma medida, la cantidad de piezas por metro cuadrado sigue siendo igual
Y en el caso del cubo lleva menos unidades por tarima, debido a que es un peso mayor. Tenemos una más en el tema de la solera. Es una solera de sello azul. Como indicamos, son 133 kilogramos por centímetro cuadrado, un peso de 33 libras, 650 unidades por camión y 1625. Realmente el peso entre el anterior y esta es muy similar, una variación de, eh, pues prácticamente no tenemos variación en peso y por ende es casi lo mismo transportarlo, ¿no? En el tema del tabique, aquí sí tenemos una variación. Y en este caso, pues bueno, podemos considerar que fuese un tabique de sello negro. Debería tener 25 kilogramos de resistencia, 14 libras de peso, 1800 unidades por camión y 4500 por plataforma. En este caso, cada tarima tiene 170 unidades, que sería una de las variaciones más sensibles, ¿verdad? Bueno, pasando de esto, pasando de los datos de los blogs, vamos a ver un poco de estadística. Y esto nos va a ayudar a tener un panorama de cómo se encuentra el mercado comercial en tema de blog. ¿Qué debemos de considerar? Bueno, según Greblock, que es la gremial de bloqueros industrializados en Guatemala, em, ellos han realizado este tipo de estudios y solicitan también seguramente a otras entidades que lo realicen y han determinado esto. ¿Qué se determina? Pues que la mitad de la población trabaja con bloques normados y la mitad está trabajando con bloques artesanales. Em, bueno, ¿y qué significa eso? Pues que tiene en algún punto, hay una oportunidad a nivel comercial de poder venir y a orientar a la gente, en buscar de darles la opción de los bloques em, normados. Y más allá de eso, de en algún momento, si el cliente lo permite dentro de la negociación, poder escucharle un poco al cliente sobre cuáles son sus necesidades constructivas y darle una orientación. Em, vamos a ver un momento, vamos a ver dentro de un momento algunos datos estadísticos, que aunque ahorita nos dicen que la mitad de la población está trabajando con blog normado y la otra mitad con blog artesanal, vamos a descubrir algunos detalles interesantes para analizar. Em, y pues bueno, vamos a ello. Otro de los puntos a considerar es de que en una construcción, la mayor o el 100% de gastos de ejecución hacia la construcción, eh, solo el 3%, o digamos un 5, un 3, un valor realmente mínimo se destina a lo que es en sí la estructura como tal. Más del 90% de lo que es el gasto o la inversión en la fabricación se van a dar en el tema de acabados. Y esto en algún punto, ¿qué quiere decir? Que visualmente ustedes van a tener obras o van a ver construcciones que son muy bonitas y magníficos, pues. Eh, porque es algo que en algún punto el que está construyendo quiere. Si va a ser una vivienda, pues va a ser un lugar donde va, en el menor de los casos, va a estar ahí 8 o 10 horas. Y en el peor de los casos puede estar ahí hasta, como en esta pandemia, que 24 horas por X cantidad de días. Y definitivamente quieren tener un lugar a gusto y perfecto, eso es genial. Pero a veces, buscando que visualmente sea bueno, se nos olvida meter en la infraestructura. Y al final, las viviendas, lo que debemos de garantizar es que en un país como el nuestro, que está muy propenso a sismos, tenga un enfoque de cuidado en la estructura y un enfoque de prevención y tener una vivienda, una estructura o una inversión inmobiliaria que pueda perdurar en el tiempo y que no se pueda dañar. Y pues bueno, ahorita
pues estéticamente creo que estamos bien. A nivel de infraestructura, pues todavía eh, hay algo que hacer, seguramente. Bueno, nosotros en Mega hemos, de nuestra propia actividad comercial, hemos deducido ciertas situaciones o hemos llegado a conclusiones a raíz de la misma actividad comercial que se da en Guatemala. Y esta estadística nos permite ver que a nivel nacional, lo que son el canal de distribuidores, eh, tienen una o un volumen de venta orientado mucho hacia el bloque de 25 kilogramos, hacia el bloque de sello negro, hacia el bloque de 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. em, y los bloques de más resistencia, de 35, de 50, de 70, son los que menos se comercializan. Esto ocurre en Megaproductos, seguramente en las demás empresas va a ser algo similar, eh, porque es un efecto y lo podrán ver ustedes en su mercado, podrán evaluar ustedes qué es lo que los clientes le piden y, y esto es algo importante a considerar, porque recordemos que el sello negro es un bloque que no entra dentro de la norma 41054, que es para bloques estructurales, sino que está categorizado en Guatemala, la norma 055, que es para bloques de muros que no están diseñados para carga. Y sin embargo, tenemos un gran volumen de demanda ahí. Es interesante tenerlo en consideración. En el canal de consumidor final, a nivel nacional, podemos determinar que la tendencia sobre el bloque de 25 sigue. Sin embargo, aquí se reduce hacia que la mitad de la población o la mitad de los consumidores nuestros vienen y preguntan sobre, vienen, preguntan y consumen el blog de 25 kilogramos. Y hay un 25% que ya empezó a migrar a un blog de 70, de 35 kilogramos y pues un 19% que ya está sobre un blog de 50 kilogramos que ya es más de uso estructural. Eh, Ahora, cuando vemos esta gráfica, que es una gráfica que corresponde a el canal de, digamos, de instituciones ejecutoras de la construcción. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de constructoras, estamos hablando de arquitectos, estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de inmobiliarias, estamos hablando de estas entidades que deben de cumplir regulaciones. Vemos que el cambio es drástico. Y aquí el bloque de 25 se queda con un 11%. Y estamos hablando que los constructores están optando por tener casas certificadas con un bloque de 35 kilogramos, el de 50, y aunque seguramente el de 70 no figura, es porque tal vez algunas viviendas no lo requieren en su momento, pero sin embargo están migrando para esto. Es importante detenerlo porque aunque lo mirábamos en el inicio de las gráficas estadísticas, donde la mitad de la población viene y está trabajando con bloque artesanal, preguntémonos, bueno, están trabajando con bloques normados, pero ¿y si son de 25 kilogramos? ¿Qué tanto, qué tanto me está dando de respaldo eso? Porque sí es cierto, va a tener una resistencia mínima de 25, por supuesto, y va a estar normado. Pero los mismos representantes o creadores de la norma en Guatemala dicen, ojo, no es un bloque para carga. Y le estamos colocando para el primer nivel, lo estamos colocando para el segundo nivel, lo estamos colocando para el tercer nivel. eh, y, pues, en todo, pues en una casa de 3 niveles y todo es sello negro. Una casa de 2 niveles y todo es sello negro. Y tenemos distancias entre paredes o las luces sumamente grandes. Tenemos diferentes tipos de construcciones trabajadas con sello negro. Y ahora, ¿por qué los constructores o por qué esta gráfica sí está trabajando con otro tipo de bloques? Bueno, es sencillo. Muchas de las inmobiliarias y de las entidades que se dedican a la construcción, lo que hacen es de que no venden sus casas al contado, y aunque lo hicieran, eh,
trabajan a través de bancos, deben de guiarse por normativos como el FHA, y el FHA pide ciertas reglamentaciones obligatorias para darles el aval. Y a la hora que ustedes quieren ir a un banco y construirle a alguien más y que ese banco financie, el banco no va a financiar 100,000, 200,000 ni 10 quetzales si no está seguro que lo que se va a hacer va a soportar como mínimo lo que históricamente ya ha ocurrido en el país en tema de sismos. Entonces, por eso los constructores en este mercado están optando pues, por hacer lo que debe de ser, lo correcto, un buen análisis y una asesoría adecuada e inclinarse por el producto que tenga mejores beneficios para todos. Bueno, otro punto importante a ver, por, o sea, ¿qué tanta es la variación de precio entre una clase y otra? Porque a veces dicen, bueno, pero es que es más caro y tenemos esta tabla acá. En o en este análisis podemos observar que la variación de precio entre un block de sello negro de 25 kilogramos y uno de sello verde de 35 es solo 6% y que es uno de los más utilizados en el sector de los constructores. Un block de 50 kilogramos de sello rojo en comparación al de 25 kilogramos tiene una variación de 23% y uno de 70 kilogramos en relación al de sello negro tiene una variación de 33%. Y tenemos aquí las situaciones, imagínense, construyendo una casa de 2 niveles mayor a 100 metros cuadrados, se puede utilizar el de sello azul o el de sello rojo. Pero imagínense, hay quienes que están construyendo casas de 2 niveles o 3 con sello negro. Incluso, eh, pues, es de considerar todos esos factores. Y imagínense cambiar una vivienda que tuvieran que utilizar 10,000 blocks para su construcción en sello negro, por ponerles un ejemplo, a una media de mercado que está a 4.40 al público en varios lugares. Eh, tenemos solo en gasto de blocks 44,000 quetzales. Y si esto lo crecemos por un 23%, tenemos una variación de 10,000 quetzales. 10,000 quetzales es la variación de invertir en un sello rojo hacia un sello negro de algo que nos va a durar como mínimo 10 años. Las construcciones están diseñadas por N cantidad de años. Entonces, es muy importante, muy importante el, la elección adecuada de los materiales, de la estructura. Definitivamente los acabados, pues, es algo muy bonito y algo que todos queremos y también debe ser contemplado, pero si estructuralmente no estamos en el camino correcto, nos puede ocasionar problemas. ¿Qué clase de problemas? Bueno, pues nos puede ocasionar situaciones como estas. Estamos hablando de una construcción de 3 niveles. Ustedes pueden observar aquí el primero, el segundo con la baranda y arriba pues tenemos un tercero. Es una edificación en una esquina. La vivienda empieza desde acá, termina hasta acá. Tienen grandes espacios donde van las persianas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 seguramente acá. Tiene menor cantidad de paredes acá. Tiene una gran cantidad de carga. Y si a esto le sumamos que utilizamos un bloque artesanal o un bloque de sello negro, al momento de un sismo, y recordemos que cuando estemos trabajando construcciones, no necesitan ustedes meterle 70, block de 70 a toda la construcción de 3 niveles, no es necesario. Pueden colocarle de los más pesados abajo, uno intermedio arriba y livianos más arriba. O sea, hay varias cosas con que jugar ahí, pero el punto es de que si no lo tenemos presente y solo nos dedicamos a la ejecución como tal, eh, o el que ejecuta se puede tapar con esto. Y un sismo nos puede volver a ubicarnos en que al final la construcción es un tema muy interesante, muy bonito, pero que debe de tomarse con el debido, eh, pues,
con la debida prevención y calcular bien qué es lo que estamos ejecutando. Este son otro tipo de efectos que se pueden causar a la hora de estar trabajando pues con bloques de una resistencia inferior. No digamos que no sean de buena calidad o que sean artesanales o no. Pues, podemos estar trabajando con un bloque certificado, pero debido al tipo de diseño no era el adecuado para poner ahí. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Destrucción. Bueno, pues eso. ¿Qué hacemos nosotros? Pues buscar poder tener en el mercado productos que cumplan con lo que requiere Guatemala en base a sus características, tanto de economía, tanto a nivel comercial, siempre considerando el hecho del territorio donde estamos, somos altamente sísmicos, tenemos ciertas características que debemos de considerar y por ende las plantas de producción buscan tener ese enfoque. Mantener siempre la calidad, mantener la estandarización, tener las materias primas adecuadas para una correcta fabricación. Y pues eso da como resultado que afortunadamente tengamos una amplia demanda. Aunque también es de considerar que esta amplia demanda que en algún momento da nos afecta y nos afecta a todos. En algún momento lo hemos sentido nosotros en no tener la disponibilidad de producto para ustedes, ustedes se puedan dar cuenta de ello. Y muchas veces está el producto físicamente ahí, en el patio, pero no se los podemos dar. Simple y sencillamente porque no ha llegado a la edad de secado para que haya alcanzado la resistencia adecuada. Y si se los damos sin que llegue, la vibración del camión, de la carretera, la frescura, la humedad, diversos tipos de variables que son externas a la fabricación, pueden afectar grandemente al bloque. Y un bloque fisurado, eh, pues hay niveles de fisuras que son aceptables y que la misma norma los tolera. Una fisura de medio milímetro y que no sea más de una pulgada, la misma norma textualmente considera que lo acepte, toda vez que en algún momento pues sea en una parte del bloque y que no sea en diversas partes, pero definitivamente un bloque fresco que va en la carretera con vibración eh, y con demás bloques encima y carga es muy propenso a que sufra diferentes agrietamientos. Entonces, en el tema de la producción a veces nos vemos comprometidos con el abastecimiento, ¿no? Por este mismo ciclo. Bueno, pasando a otro punto, tenemos lo que es el mortero o que es el elemento para pegar los blocks. En este caso, pues Megaproductos ha desarrollado ya un mortero premezclado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene la cantidad digamos, tiene una producción que es estándar, que ya lleva los agregados adecuados, que ya básicamente solo agregue agua. Pues aquí mismo, la misma ficha de especificación técnica nos dice cómo, hasta la cantidad de agua que debemos de dosificar y nos dice que para alcanzar una resistencia de 1800 PSI tenemos que dosificar entre 7 litros y medio, 8 litros y medio por saco. Adentro lleva lo que es el aglomerante o cemento y lleva los agregados de diferentes composiciones y al agregar agua ya usted tiene el mortero listo para poder realizar el pegado de los bloques, ¿verdad? Digamos, pues bueno, ¿cuántas unidades puede pegar un saco de esto? Va a depender del tipo de bloque y va a depender de la clase de pegado que le quiera dar. A nivel construcción hay dos tipos de pegados, el denominado lecho parcial y lecho completo. ¿Qué quiere decir esto? El lecho completo quiere decir que tenemos el bloque y le echamos mortero o mezcla a todo el contorno o todas las paredes o toda el área neta del bloque. Y el lecho parcial, ¿qué quiere decir? Que solo se lo ponemos a las paredes laterales y no se lo colocamos a los tabiques. Esta es la diferencia entre lecho completo y lecho parcial. Bueno, entonces quiere decir que para un bloque de 14 por 19 por 39, si trabajamos con un pegado tipo lecho parcial, vamos a tener de 30 a 35 unidades por saco.
Y si trabajamos con lecho completo, pues definitivamente va a variar, va a ser menos porque vamos a utilizar más mezcla en el lecho completo y va a pasar a tener la capacidad de pegar entre 25 y 30 unidades, siempre que la sisa sea de 1 centímetro, ¿no? Pues bueno, ¿qué recomiendan al final los ingenieros de ajíes? Pues ellos han hecho pruebas y han considerado que el lecho parcial es 7 octavos menos eficiente que un lecho completo. ¿Qué quiere decir? 7 de resistencia, más o menos un 87, 88% más o menos resistente que trabajar con lecho completo. Cuando trabajamos con lecho parcial, perdón, es 87% de la capacidad de resistencia que trabajáramos con lecho completo. ¿Resistencia qué? Resistencia pegado. No se despeguen los elementos de mampostería, los blocks. Bueno, pues con esto concluimos la capacitación. Solo les hago de referencia a la ubicación de nuestras plantas. Tenemos la oficina central en la Colonia del Tesoro y pues las diversas plantas en Amatitlán, en Xenacoj, en Villanueva, en Azacualpía, en Quetzaltenango y también en San Antonio, ¿no? Y pues con eso buscamos tener una mejor cobertura y poderles abastecer de la mejor manera posible. Solamente. Gracias, Jorge. En este momento vamos a tener la sección de preguntas. Pueden levantar la mano en las reacciones que aparecen en la pantalla de Zoom para pedir la palabra, por favor. Habilitaremos el micrófono. Gracias, Sucelio Valle. Le habilito el micrófono. Adelante, por favor. Sucelio Valle, ¿puede activar su micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí, Suseli. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por esta capacitación. Yo quisiera saber cómo poder identificar el tipo de blog cuando no viene con el sello de color verde, rojo o, o azul, porque tuve una situación en una construcción, bueno, en una visita con un cliente, ¿verdad? Donde él es el que quiere hacerle las habitaciones a sus hijas y me dice de que en cierto lugar él fue a pedir el blog y le mandaron el blog, pero él que tiene mucho conocimiento se dio cuenta de que el blog no era de buena calidad, ¿verdad? Y pidió que se lo cambiaron y no se lo quisieron cambiar, pero yo pues vi los blogs porque me los mostró y yo digo, yo no pude identificar la calidad del blog, ¿verdad? Yo vi blog y los vi casi que iguales. Ahora, ¿cómo hizo él para identificar si el blog no tenía ningún sello de color? Ok, muy bien, Suseli. Bueno, en este caso, Covanor le permite al fabricante, hasta cierto punto es permisible en el sentido de la identificación de los bloques, donde el 50% de los bloques de fabricación puedan estar sellados y el otro 50 no. Definitivamente, si está uno en el campo y no que le envíe un certificado de resistencia. En este caso, el certificado de resistencia lo avala de que la persona que le está proveyendo o el que está fabricando este bloque está cumpliendo con las normas. En el caso de megaproductos, estos certificados, eh, se realizan los ensayos, de estos ensayos se hace el informe, se le manda al cliente y va con firma de ingenieros civiles y el respaldo de la empresa, donde lo que está adquiriendo es eso. Digamos, una prueba de campo que podría usted hacer para determinar eso, podría haber alguna, por poner un ejemplo, a la hora de pesarlos. Usted los pesa y viene y hace puede determinar qué tipo de bloque es. Otra es agarrar el bloque y llevarlo
a una entidad tercera, realizarle una prueba de resistencia y que le determine la resistencia. Lo primero que le decía era solicitar el ensayo de resistencia porque es lo más práctico. Y todo proveedor de productos que esté registrado y normalizado se lo debe de proveer sin mayor complicación, y ese va a ser el respaldo para tanto para el vendedor intermediario, para el ejecutor y para el ingeniero de la obra que la esté ejecutando, porque él se está basando en eso, ¿verdad? En lo que se le está proveyendo mediante estandarizaciones y cumpliendo normas guatemaltecas. Muchas gracias, Jorge. Vamos con una pregunta de Julio Macario. En este momento le habilito el micrófono, por favor, Julio. Sí, buenas noches. Muchas gracias ahí por la capacitación, nos ha servido bastante. Frente a la duda que tenía la compañera Suseli, yo tal vez no quedó muy claro. Sus blogs si vienen con el sello, o sea, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de vender de 35 kilogramos, pero puesto en obra, el cual yo en la tienda no los he visto físicamente, no que directamente le llega al cliente a su obra, ¿va? Entonces mi duda es esa, si así como los suyos, por ejemplo, llevan el sello directamente y yo le puedo decir al cliente, mire, para identificarlos que es de calidad, van a llevar el sello, en este caso verde o el sello azul, dependiendo la calidad de bloque que esté comprando el cliente. Esa es una de mis dudas. Otra de las dudas que tengo con la merma, ustedes ya lo han cuantificado porque, por ejemplo, he tenido inconvenientes, no es mucho, como 5 bloques, máximo como 7 bloques han sido los que el cliente me ha llamado, me ha dicho, mire, fíjese que llegaron los 7 bloques quebrados. Entonces, no sé si hay que calcular también la merma a la hora de facturar. Por ejemplo, comúnmente facturo una camioneta de 1200 bloques, que ahorita me doy cuenta que no es lo correcto, ¿va? Porque solo son 1000 bloques los que tengo que poner en la camioneta. Pero ahí sí que me ha pasado un poco el cálculo y no tenía esa conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿le tendría que cobrar o tomar en cuenta un par de bloques al cliente o esos ya van conscientes en el pedido que uno hace? Muy bien, buenas noches, Julio. Bueno, en el tema de los blogs que nosotros enviamos, sí, llevan sello, haciendo la especificación clara que no todos los blogs llevan sello. ¿A qué se debe esto? Por la misma forma en que se está trabajando y las operaciones de la planta, a veces se dificulta mucho poder sellar todos los blogs, debido a que es un proceso industrializado y que va a una velocidad considerable. También la forma en cómo están diseñados los bloques de producción dentro de la máquina no permite sellarlos a todos juntos, ¿verdad? O sellar todos. Sin embargo, sí se cumple con lo que solicita la norma, excediendo el 50% de los bloques que se envían que posean sello. Ese es el primer parámetro. Entonces, usted le puede decir a su cliente, mire, yo le voy a mandar el bloque que usted me pidió de 50 kilogramos. Este usted lo identifica porque va a llegar con sello rojo. Nosotros, digamos, cuando le despachamos un bloque de determinado tipo de resistencia, rojo, azul, negro, lo que sea, regularmente se trabaja del mismo lote. En algunas ocasiones se trabaja con lotes mixtos, pero siempre la misma resistencia. Si en algún momento tiene dudas sobre eso, puede solicitar con su asesor que le mande el certificado de calidad del producto, y ese también es otro parámetro de respaldo que le puede dar al cliente. Lo primero es, como le repito, si poseen el sello, aunque no es la totalidad de los bloques. Y en el tema de la merma, hay una merma que a veces se considera cuando nosotros hacemos o, o se planifica una venta, dependiendo del tipo de canal. Cuando el canal es a consumidor final, se contempla ya un cierto nivel de merma. En el caso de los distribuidores, regularmente también tenemos claro que tenemos algunos temas en merma, porque es todos los procesos de producción en todas las empresas, en los diferentes tipos de productos que puedan existir, poseen merma, y también lo contemplamos. Por consiguiente, muchas veces la merma se le puede incluir dentro del viaje, o se le aplica como a la hora de que usted nos envíe los bloques en mal estado, pues se le reponen esos bloques. Bueno, o sea, nosotros lo podemos considerar.
Lo recomendable cuando usted envía un producto a su cliente, trate de considerarle un cierto volumen de merma. Si usted ha evaluado que son 5 o 7 unidades, agréguese las demás. Al momento de que le llegan y nos pueden devolver el producto, pues ya se le devuelven a usted directamente y usted quedó bien con su cliente, ¿verdad? Gracias, Jorge. Vamos con otra pregunta para Abdiel Vega. ¿Puede activar su micrófono, por favor, Abdiel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, bien, buenas noches. Sí, fíjese que yo tenía una duda con respecto a lo que comentó de la absorción de los distintos tipos de block. Mencionaba que el que tiene menos absorción es el de sello azul, si no estoy mal. Con el problema del salitre o el hongo, como en algunos lugares lo conocemos, ¿verdad? Usted mencionó que es mejor colocar un bloque de menor absorción después de la vida de humedad. Esto podría ayudarnos a eliminar más que todo, a reducir los problemas de este hongo para las habitaciones para más que todas las construcciones. Y si en ese caso fuera así, ¿cuántas hiladas serían adecuado para contrarrestar este problema? Ok. Bueno, buenas noches. Pues bueno, ahí definitivamente un bloque de mayor densidad o un bloque de sello rojo o sello azul sí va a tener menor nivel de absorción y definitivamente colocándolo cerca de la solera de humedad le va a ayudar a prevenir de que esa humedad del suelo suba hacia la pared. Sin embargo, hay que considerar si el hongo que usted me dice se está dando porque la pared en sí, el bloque está con problemas de humedad o el hongo se puede derivar en algún momento que cuando le colocaron el cernido o el acabado fue utilizado algún material que tenía contaminación orgánica. Entonces este material lo que va a afectar es que afecta en sí al, al acabado, al cernido y no necesariamente afecta al bloque. Si su problema es puramente de bloque, pues la solución es eso, ponerle un bloque de mayor densidad y con eso va a mitigar bastante. Lo que otra cosa que puede hacer es, paralelo a eso, subirle un poco más a su solera de humedad eh, por arriba del suelo para que entonces la solera de humedad, al ser un concreto más compactado, va a impedir que suba esta humedad y en sí el bloque como tal va a ayudarle a frenar esto. ¿Cuánto? Bueno, le puede colocar, lo ideal es de que dependiendo de su construcción, si su construcción lo amerita, colocar todo el primer nivel en sello azul o rojo, si estructuralmente es necesario. Digamos que no lo fuese, podría llegarle el nivel hasta la primera solera, mm, digamos, la primera solera secundaria. Después de la solera de humedad, llega usted a la primera solera secundaria, más o menos 6 hiladas, o a la mitad de la pared, y podría dejarlo ahí. Realmente, como le digo, es teniendo usted más de, incluso con 4 hiladas le podría funcionar. Como le digo, va a tener un menor nivel de absorción. Lo idóneo sería evaluar si de repente toda su construcción requiere tenerlo con este tipo de bloque. Gracias. Tenemos otra pregunta más de Francisco Aguilar. Adelante, Francisco. Buenas noches, Jorge, disculpe, ¿me escucha? Sí, buenas noches, Francisco. Mire, viera que yo desde todo el tiempo que he trabajado en ferretería no he visto esos, bueno, ni conocía esos bloques de 70 kilogramos ni el de 50, únicamente el de 25 kilogramos, que es el de sello negro, y el de 35, que es el de grado Seba. Aquí en toda esta área pues no se maneja esos otros tipos de kilogramos. ¿Tendrán algún así como un manual o algo así para que nosotros recomendemos eso a los clientes? Como la mayoría de ellos
El de sello negro es el que utilizan ya sea para un nivel o dos niveles, pues, llegan a utilizar ese igual. Algunos sí piden el de 35 kilogramos. Ujú. Pero no sé si, como digo, no sé si tendrán algún manual o algo para nosotros recomendar a los clientes de este tipo de blogs. Ok, Francisco. Bueno, pues nosotros contamos con las fichas técnicas del blog y digamos en el tema de construcción es un poquito como los trajes, ¿verdad usted? Son a la Sí, medida. sí, Entonces, quiere decir de que dependiendo del tipo de construcción, así puede ser el tipo de bloque a utilizar. Si lo quiere ver de una forma estándar, usted agarra una vivienda para uno o dos niveles y con el bloque de 50 como mínimo, usted va a garantizar de que la vivienda va a estar bien. Obviamente hay sí, que considerar el tamaño de su cimiento corrido, hay que considerar también la cantidad de paredes que va a tener, que no utilicemos paredes tan cortas o como la imagen donde vimos que tenía varias persianas en el primer nivel. O sea, son factores que hay que tomar en cuenta. Puntualmente, no, una es la resistencia del bloque, que es importante, pero otra también muy importante es cuántas paredes va a tener. Y eso es algo que lo que le recomendaría en este caso es cuando usted le puede recomendar a sus clientes utilizar un bloque por lo menos de 35 kilogramos, que lo es, estamos viendo que los constructores lo están utilizando. Ofrezca el de 50 y de 35, eh, hágale la comparativa en precio. Una cosa que es muy importante es de que son proyectos de largo tiempo, proyectos que van a durar 10, 15 años, que hoy se piensan en un nivel y dentro de 10 años ya van a ser de 2 o 3 niveles por las mismas situaciones de la persona en cómo lo hizo. Entonces, la inversión en un inicio, pues debe de ser adecuada y correcta, ¿verdad? Y ahí es donde sí, debemos de trabajar con el cliente. Y si tiene alguna duda puntual sobre qué tipo de bloque utilizar en relación a, la, a su construcción, puede comunicarse con su asesor de ventas. Él con mucho gusto le va a atender, lo va a orientar. Si él no tiene en su momento la información, tenemos un área técnica especializada en eso y que nos brindaría la asesoría para, digamos, a grandes rasgos indicarnos qué es lo más conveniente para el tipo de construcción. sí. Y mire, sobre lo de absorción, va, es el de 35 no absorbe tanta agua, ¿sí? Digamos, sí, es el que menos, perdón, es el que más nivel de absorción tiene, pero Ajá, definitivamente absorbe menos que el de sello negro. El que tiene ah, menor capacidad de absorción es el sello azul. ujú. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Ok, Francisco. Gracias, Jorge. Vamos con una última pregunta para finalizar la capacitación del día de hoy. Moisés Ríos, en este momento le habilitamos el micrófono. Sí, buenas noches, don Jorge. Buenas Mire, noches, ahí como Moisés. una mi consulta, viera de que yo acá en Huehuetenango trabajo con varios arquitectos. Uno de ellos me llamó mucho la atención de que me dijo que sí, es cierto que se está trabajando ahorita con bloque de 35 kilogramos por las normas, pero viera que he tenido el problema de que, ¿cómo se llama? El arquitecto me dijo de que el bloque de 35 kilogramos, ellos lo estudiaron con otro arquitecto que trabaja y me dice que tiene mucha imperfección. Entonces, lógicamente, se va a trabajar con otra competencia, pues, de blog, no en Mega. Ujú, Y da la curiosidad que el día de hoy platiqué yo con un arquitecto ujú, que él tiene acá en Huehuetenango, tiene venta de otra competencia. Entonces le dije y le pregunté que si ellos tenían ese mismo problema de imperfección. Entonces me dijo, fíjese, Moy, de que nosotros le estamos hablando al cliente, pero así va, porque ellos lógicamente quieren vender. Entonces le estamos hablando que del 1 al 15 de cada mes, el blog sale excelente. ¿Por qué? Porque las máquinas se desnivelan. Entonces, del 15 en adelante, el blog va a salir con imperfecciones, con agrietamientos, etcétera. Entonces me llamó a mí mucho la atención porque, mira, don Jorge, fíjate, don Jorge, de que aquí en Huehuetenango nosotros no tenemos un lugar donde llevar el blog y decirle al arquitecto, mire,
Aquí las normas están bien, y así como la máquina que ustedes tienen allá donde ponen el peso. Entonces me llamó mucho la atención porque los dos arquitectos me dijeron, mire, fíjese que el bloque de 35 kilos está saliendo con imperfecciones, está un poquito así como cruzado y se está rajando demasiado. Entonces me llamó la atención lo que usted dice, de que a veces el producto lo han sacado y tal vez por rapidez, dice usted que no lo sacan, o tal vez el trato, como nuestras carreteras están pésimas, ¿va? Tal vez el trato de cuando se maneja viene un poquito desgastado, ¿va? O malo, ¿va? Entonces, ¿qué se pudiera hacer ahí, don Jorge? Porque viera que estos señores trabajan con el gobierno, están haciendo muchas obras con el gobierno y no es de dejarlos ir, ¿va? Ok, muy bien, mi estimado Moisés. Bueno, en este caso, primero lo que deberíamos de evaluar es cuáles son las imperfecciones que ellos están comentándole. Definitivamente, como le digo, en algún momento en el proceso de producción pueden surgir algunos inconvenientes, los cuales se busca mitigar para que el proceso sea estándar y los bloques cumplan con la medida que es. Puede que haya una variación en milímetros, sí, la misma norma acepta y es permisible, y todos los que estamos en la construcción entendemos de que una variación de 3 milímetros que la misma norma permite, realmente no debe ser un motivo para un rechazo. Sin embargo, habría que ver si estamos hablando de temas de agrietamientos, de bloque cruzado, de bloque desnivelado, puede que se den por un caso puntual. Y sí, puede ser problema de operación, como puede ser también al momento del fraguado, que sufrió algún tipo de vibración y se fisuró, o puede ser en el transporte y que pudo ocurrir eso porque se envió muy fresco. Lo recomendable que es entender qué es lo que ellos están queriéndonos decir con el tema de estas variaciones. Si la variación es altura, si la variación es espesor de pared, si la variación es por fisuras, y entonces ahí pues vemos qué lo está originando, atacamos el problema y le mandamos un bloque que cumpla con las características que necesita. O sea, básicamente es enfocarnos sobre el problema que es. Lo que podemos hacer es platicar con los asesores, realizar una visita, si es necesario ir a hablar con ellos, entender bien cuál es el contexto de lo que ellos están o que no les está cumpliendo bien el blog y buscar corregirlo en las producciones. Sí, gracias. Viera que hace como un año o 2 meses vinieron acá a Huehuetenango, aquí con nosotros, unos asesores un asesor de ustedes. Ahí nos regalaron unos pachones, pero se le dijo que varios arquitectos habían dicho que tenían imperfecciones hace un año, 2 meses. No sé si el asesor de ustedes que vino acá a darnos un curso se los dijo, no tengo idea, pero vuelve otra vez a suceder. Yo no sé si a la hora de que yo hable con este par de arquitectos y me den las razones y motivos suficientes, habrá con alguien quien hablar en Mega para poderlos llamar, y lo que usted dice sería pues, llegar a platicar con ellos, tal vez algún asesor de los que ustedes tengan acá en Occidente o algo, platicar con ellos y ver en sí, ¿verdad? ¿Qué es, verdad? Porque sí, son bastantes obras las que ellos tienen, ¿verdad? Claro, don Moisés, de hecho, eso creo que va a ser lo más conveniente que vamos a poder evaluar, darles el apoyo y buscar ir a platicar con ellos, y con mucho gusto. ¿Con quién se puede abocar? Vamos a ver usted tiene un asesor asignado, me imagino. En este caso, pues vamos a platicar con él para poder ponernos de acuerdo y realizar la visita técnica. Gracias, don Jorge. Ok, a la orden. Bueno, y Jorge, queremos agradecerte el tiempo y muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Queremos comentarles que estaremos enviando el examen del cuarto módulo por correo electrónico. También invitarlos a que continúen el diplomado técnico. Nuestro próximo módulo es el 1 de diciembre con el tema de adoquín. Les deseamos a todos que tengan una buena noche y de nuevo muchas gracias por su participación. Gracias. Muy bien, buenas noches.